Nos vamos a meter en la comida saludable, en las recomendaciones que no solamente te van a cuidar tu corazón, sino todo el organismo, para que vos estés delgado, para que no tengas problemas el día de mañana, para que sepas qué consumir y para que tampoco el costo se te vaya muy arriba. Así que a prestar atención, señores, para evitar problemas el día de mañana de que te da el funcionamiento pleno, escuchá la recomendación de Luz Don. A ver. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en el mundo y está relacionada su incidencia al estilo de vida, a los hábitos tóxicos, tales como el cigarrillo o el exceso de consumo de alcohol, al estrés, a la alimentación con exceso de calorías y grasa saturada, y se trata de una enfermedad crónica que requiere educación y motivación permanente. Todos nacemos con un corazón sano. Los factores de riesgo cardiovascular son situaciones clínicas que favorecen la aparición de una enfermedad peor aún, que sería la complicación. Y los factores de riesgo cardiovascular, en el caso de la patología cardiovascular, son la hipertensión arterial, la dislipemia, la obesidad, el tabaquismo, la diabetes y el sedentarismo. El 50% de la población argentina padece hipertensión. Esto quiere decir que los pacientes hipertensos pueden evolucionar a tener una complicación peor, como por ejemplo un accidente cerebrovascular. El sufrir de dislipemia, es decir, de tener colesterol y triglicéridos altos, favorece la aparición de infarto de miocardio. El tener obesidad favorece que el paciente pueda padecer hipertensión, dislipemia y patología cardiovascular complicada como infarto y accidente cerebrovascular. Lo mismo pasa con el tabaquismo, que lo padecen el 35% de la población, diabetes, que en este momento el 9% de la población argentina padece diabetes, y sedentarismo, que padecen el 50%, es decir, el 50% de las personas de Argentina no realizan actividad física y se considera sedentaria una persona que no hace actividad 30 minutos aproximadamente, menos de 3 veces por semana. Fíjense que para ser considerado no sedentario hay que superar este rango. ¿Qué pasa en nuestras arterias? En nuestras arterias existe acumulación de lípidos, hay inflamación, la pared del endotelio se empieza a engrosar, la placa de ateroma se empieza a formar, hasta que un día se rompe y se obstruye la arteria y aparecen las complicaciones como el infarto de miocardio o el infarto cerebral. En este slide ustedes pueden ver cómo aparece la aterosclerosis a lo largo de la vida. En un corte en una arteria a los 20 años se ve la pared normal. Fíjense que 10 años después ya se observa hipertrofia de la íntima y sigue avanzando. 10 años después está más engrosada y la luz arterial se ve disminuida. Y si existe una complicación como la formación de un trombo, ese va a ser el momento en donde el tejido al cual le tiene que llegar sangre no le llega justamente oxígeno, sangre ni oxígeno, y ahí se hace la complicación, el infarto o la isquemia. Fíjense que es algo evolutivo y que en este momento se comienza con este tipo de lesiones 10 años antes, entre los 10 y 12 años, de manera que los infartos no se presentan a los 40, 50 años, sino a los 30, 35 años. Entonces, ¿qué hay que hacer con las enfermedades cardiovasculares? Educación y prevención. Entonces vamos a hablar de la dieta cardiosaludable y de características típicas que hay que tener en cuenta en la alimentación. Ingerir 3 a 5 porciones de frutas y verduras por día. ¿Qué se considera una porción de fruta? Una porción de fruta es una fruta mediana, media taza de ensalada de frutas o un vaso de jugo de frutas. Y una porción de verduras es una taza de desayuno de verdura cruda o media taza de verdura cocida. Y hay que comer de verduras de 2 a 4 porciones o de frutas 3 porciones. De manera que se considera entre frutas y verduras eso de 3 a 5 porciones.
elegir cortes magros de carne y eliminar la grasa visible. Esto quiere decir que la grasa visible es grasa saturada que sube el colesterol, por lo tanto hay que eliminarlo antes de cocinar. Aumentar el consumo de pescado y de cortes magros de cerdo. La carne de cerdo tiene grasa con buen perfil cardiovascular. Consumir lácteos 0% y queso, los quesos que son más duros, hasta 6% de grasa. Hay que tener cuidado porque el lomo, que es la carne más magra, vacuna, tiene por cada 100 gramos de carne 6 gramos de grasa, de manera que no hay que superar ese límite. Consumir sal con moderación, recordando que la sal, sobre todo el exceso de sal, proviene de los alimentos industriales, es decir, de los alimentos que contienen conservantes. Hay que evitar las salsas comerciales. No hay que consumir grasa trans, que vendría a ser el aceite hidrogenado. Reducir, por lo tanto, el exceso de amasados y galletitas y los productos de kiosco que suelen tener aceite hidrogenado o parcialmente hidrogenado. Ingerir a diario frutos secos, almendras, nueces, maníes, semillas de lino y semillas de chía, ya que estos frutos secos tienen buenos aceites para nuestra salud, tales como los omega. Consumir chocolate amargo. El chocolate amargo es el que tiene 70% de cacao, que tiene poco azúcar, que en general no tiene grasa trans y exceso de grasa saturada. Utilizar aceite de oliva o de canola y evitar en la cocción las frituras. Y si se desea hacer alguna fritura, hacerla con aceite de oliva, que tiene un punto de fusión de 180 grados y no superar ese punto de fusión. Cocinar, por lo tanto, a temperaturas moderadas, aunque sea al horno. Beber abundante agua. Y además, respecto del vino, hay que tener presente que no se debe superar los 150 mililitros de vino predominantemente tinto. Esta medida de 150 mililitros corresponde al sexo masculino y se debe ingerir la mitad si se trata de una mujer. El efecto del vino tinto es por las sustancias que presenta esta bebida que no la tienen las bebidas blancas, la cerveza, por lo tanto no es algo que deba tomarse como una recomendación por el alcohol. Al contrario, el alcohol en general oxida el HDL colesterol, que es el colesterol protector. Evitar el exceso de bebidas azucaradas y también con edulcorantes, ya que favorecen la obesidad. Como último consejo, tratar de controlar el tamaño de la porción, tener moderación, equilibrio y mantener en el tiempo estas medidas. De nada valen hacerlas solamente por un tiempo. Y recordar lo que decía el padre de la medicina, Hipócrates, que se refería a los alimentos como si fuesen medicamentos. A continuación les ofrecemos recetas que aplican estos conceptos en forma práctica. Vamos a preparar brochet de solomillo de cerdo marinado acompañado con milanesas de calabaza y flores de brócoli. Primero, limpiar el solomillo y cortar en trozos. Armar los brochet y reservar en una fuente. Para la marinada, cortar los morrones y las zanahorias en cubos, la cebolla y el ajo en brunoise, colocar todo en un bol. Agregar el pimentón, el aceite de oliva y mezclar. Cubrir las brochettes con la marinada, conservar en la heladera durante 2 horas. Disponer en una placa con aceite de oliva, retirar las brochettes de la marinada y pimentar. Hornear por 15 minutos. Para la salsa, calentar la marinada en una sartén. Para espesar, agregar 2 cucharadas de harina. Verter un vaso de agua, mezclar bien. Cocinar durante unos minutos y reservar. Para la guarnición, separar las claras de las yemas. Agregar a las claras la pimienta y las hierbas.
Batir. Realizar una mezcla con pan rallado, germen de trigo, salvado de avena, semillas de chía y sésamo. Pasar los medallones de calabaza por las claras y luego empanar. Colocar en una placa y hornear de ambos lados hasta dorar. Para armar el plato, disponer las brochetas en un extremo, a un lado las milanesas de calabaza y las flores de brócoli. Salsear. Para finalizar, decorar con pimentón. Recordemos que la carne de cerdo es baja en grasas y de tipo monoinsaturadas. El brócoli contiene antioxidantes y fibras. Las semillas de grano entero nos aportan fibras solubles e insolubles. El sésamo contiene calcio, el germen de trigo vitamina E y la semilla de chía contiene omega 3.